Bueno, ahora sí entonces podemos comenzar. Pasen, pasen. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí en la quinta y última sesión del pequeño seminario que hemos tenido sobre la filosofía de Jacques Derrida. ¿Sí? Como última sesión he decidido tratar en esta última el tema de la estética. Y he decidido tratarlo porque en realidad no hemos hablado de nada más que de estética en esas 4 sesiones. Así que repetiré algunas cosas que ya hemos visto para mostrarles que tal vez lo más importante en la filosofía de Derrida sea precisamente su relación con la estética, ¿ya? La estética ocupa un papel un poquito aparte en la filosofía. Porque por un lado, bien entendemos que tal como la moral, la epistemología, la ontología, la filosofía política, etcétera, etcétera, pues que la estética también puede ser una de las ramas de la filosofía. De hecho, si ustedes estudian filosofía, en algún momento habrán tenido que pasar por la clase de estética, o tal vez por la clase de filosofía del arte. Y ahí comenzamos inmediatamente a ser derridianos. Porque filosofía del arte significa como mínimo 2 cosas. Filosofía del arte puede significar la rama de la filosofía que toma como objeto de reflexión el arte. Filosofía del arte, tal como diríamos, filosofía de la ciencia. Pero filosofía del arte también significa una segunda cosa, sobre la cual obviamente Derrida reflexionó muchísimo. La filosofía del arte tal vez se pueda entender exactamente tal como la filosofía de Heidegger. Es decir, ya no la filosofía que toma como objeto de reflexión el arte, sino la filosofía que intenta preguntarse ¿qué es lo que piensa filosóficamente el arte? Y ahí tal vez se haga mucho más interesante este segundo sentido de filosofía del arte. ¿Qué es lo que filosofa el arte? Y, de hecho, el vínculo entre filosofía y arte ha sido en algunas ocasiones pensado de manera bastante depreciativa. Por ejemplo, yo escuché algunas veces a alguien decir, la filosofía no es una ciencia, porque es únicamente literatura. Y de hecho se le reprocha muchísimo a Derrida de no ser realmente un filósofo, porque hace literatura. Pero si ven la doble ignorancia de las personas que pronuncian ese tipo de frase, según la cual la filosofía solo es literatura. Porque primero yo siempre pienso, ojalá fuera capaz de hacer literatura. A mí no me insulta cuando alguien me dice, solo haces literatura. Al contrario, para mí es un inmenso elogio. Ojalá podría hacer literatura. Pero sobre todo hay otra ignorancia escondida detrás de esta frase, solo es literatura. Es que esas personas no se han dado cuenta que tal vez la filosofía no sea primera en relación con el arte, sino que el arte venga, o la estética, antes de la filosofía, por la razón siguiente. Miren cuán rica es la producción filosófica en términos de formas literarias. ¿Qué escriben los filósofos? Escriben tratados, pero también escriben diálogos, Platón, escriben meditaciones, Descartes, escriben críticas, Kant, escriben teatro, Sartre, escriben confesiones, Agustín, escriben sumas, Santo Tomás, etcétera, 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 y podríamos desarrollar, como mínimo hay 30 formas literarias que utiliza la filosofía. Ahora bien, el interés para pensar la articulación entre filosofía y estética consistiría en plantearse
¿por qué diablos la filosofía utiliza tantas formas estéticas o tantas formas literarias? ¿Será que el filósofo se levanta por la mañana y dice, hoy voy a hacer un teatro, o hoy voy a hacer un ensayo, o hoy voy a hacer una meditación? ¿O será al contrario, que hay cierto marco estético que le obliga al filósofo a utilizar tal tipo de forma literaria en vez de otra? Y que la forma literaria de la filosofía, es decir, su estética, ya determine completamente a lo que los autores van a pensar. Por lo que en este caso no sería la filosofía que reflexiona sobre la estética, sino exactamente lo contrario. Es la estética que le impone ciertas cosas conceptuales a la filosofía. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Hay un señor muy famoso que escribió Confesiones, antes de, lamentablemente, hacerse santo, pero escribió Confesiones. Si ven que el simple hecho de que un filósofo escoja como forma artística, es decir, literaria, de la expresión de su filosofía, confesiones, no es el azar, porque ya nos dice algo de su filosofía. Solo puede existir solo puede escribir confesiones un filósofo que ya piensa que existe antes de él alguien o algo a quien confesarse. Por lo tanto, Agustín, para decir su nombre claramente, por el simple hecho de que haya escrito Confesiones, ya sabemos que él va a pensar que todo sujeto humano es un sujeto secundario. Porque si no, no hay ninguna razón de hacer pasar su filosofía mediante confesiones. Si ustedes escriben como Spinoza tratados, pues obviamente un filósofo que escribe tratados o el único interés de escribir tratados, o sea, eso solo puede venir de un filósofo que piensa que la argumentación racional tiene un papel extremadamente importante en la filosofía. Por lo tanto, su filosofía ya está determinada por cierta concepción del lenguaje, de la racionalidad, de la lógica, de la argumentación, que lo lleva a escribir tratados en vez de, por ejemplo, poesías. Por lo que bien podríamos pensar, y de hecho Derrida va más o menos hacia ahí, que muy lejos de que la estética sea una rama de la filosofía, tal vez sea exactamente lo contrario. Es decir, que tal vez la filosofía sea una de las ramas posibles de la estética. Porque todo filósofo, que lo quiera o no, debe tomar decisiones estéticas a la hora que se pregunta, ¿qué diablos voy a escribir hoy? Una crítica, un tratado, un poema, un teatro. Y hasta existen filósofos que han escrito diversos textos a la hora en la cual han necesitado expresar una misma idea de dos maneras diferentes. ¿Saben, por ejemplo, que Descartes escribió en 1638 el Discurso del Método, en el cual aparece por la primera vez bajo su pluma, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. En 1641, Descartes escribe las Meditaciones metafísicas. ¿Por qué diablos pasa de un discurso a meditaciones? Y en las meditaciones otra vez aparece esa demostración de la primacía de la existencia del ego. Pero aparece mediante otra fórmula. Ya no es cogito ergo sum, sino ego sum, ego existo. La palabra ergo, es decir, el luego, ha completamente desaparecido. Es decir, que la articulación lógica de la demostración del ego que encontrábamos en el discurso desaparece de las meditaciones. Cuando hay un sujeto lógico en el discurso del método, porque es un discurso, hay un sujeto intuitivo y un sujeto existencial en las meditaciones. Entonces, la estética
ya determina qué tipo de filosofía vamos a ser capaces de pensar. Por ejemplo, hubiera sido imposible que Nietzsche escriba un tratado de filosofía, porque tratado implica necesariamente sistema, y obviamente pues Nietzsche precisamente intenta pensar en contra de los sistemas. De la misma manera que Derrida no puede escribir tratados de filosofía, porque implicaría que sean obras cerradas, lo que él precisamente intenta no hacer. Él precisamente intenta mostrar que ninguna obra de filosofía es una obra cerrada. Pues sería el colmo que escriba tratados de filosofía o ensayos de filosofía. Por lo que si ven que no es una idea completamente loca, esa idea según la cual la estética viene antes que la filosofía. Por lo tanto, no son tantos los filósofos que deben ayudar a los artistas a pensar su arte, porque de hecho los artistas nunca esperaron a los filósofos para poder pensar lo que estaban haciendo, pero tal vez sea exactamente lo contrario. Tal vez sean los artistas que puedan darnos lecciones conceptuales sobre el mismo gesto de la filosofía. A raíz de esta pequeña introducción, obviamente en varios de sus libros, Derrida se plantea, o en algún momento, me imagino que tal como ustedes, tiene que llegar a la pregunta, ¿qué es el arte? Porque normalmente cuando alguien hace estética, pues obviamente la gente le va a preguntar, pero ¿qué es el arte? O sea, ¿qué haces realmente tú? Pues ven que ¿qué es el arte? No es una buena pregunta. O no es una buena pregunta filosófica. Y no es una buena pregunta filosófica por una razón muy simple. Toda pregunta que se plantea bajo la modalidad del qué es, supone que el objeto, la actividad o el proceso que estoy intentando describir es algo, o que se puede diferenciar mediante lo que él es. Es decir, que al final pienso que hay dentro de las obras de arte algún tipo de esencia que las hace ser obras de arte y que permite claramente distinguirlas de lo que serían, no sé, objetos técnicos, objetos comunes u objetos que no son obras de arte. Pero si ven que plantearse la pregunta, ¿qué es el arte? Pues ya hay, o sea, de cierta manera, la respuesta ya está en la pregunta. Si usted me dice que les interesa la pregunta, ¿qué es el arte? Pues ya les puedo decir que son filósofos platónicos que creen en las esencias. Y que por lo tanto ustedes tienen una concepción ontológica de la filosofía, que piensan que la rama fundamental de la filosofía es la ontología, que nos ayuda a determinar lo que las cosas son. Pero ¿qué tal si el arte no tuviese nada que ver con el ser? Bien podríamos imaginar que lo que distingue a una obra estética de una obra no estética no tiene nada que ver con el ser. Podríamos, por ejemplo, pensar que tiene que ver con el aparecer. Que hay cosas que aparecen de manera estética y otras cosas que no aparecen de manera estética, pero que ya no es un problema de esencia. Por así decirlo, en este caso no estaríamos dentro de una concepción ontológica de la filosofía, sino dentro de una concepción fenomenológica de la filosofía. Lo más importante para mí es entender cómo las cosas aparecen y ya no cómo las cosas son. Bien se imaginan que para Derrida y con todo lo que hemos visto en esas 4 últimas clases, la respuesta acerca del arte no va a poder encontrarse detrás del ser. Lo que distinguirá al final una obra de arte no es lo que la obra es, será necesariamente otra cosa. Pues es lo que vamos a intentar aclarar hoy. De cierta manera, para entender casi toda la filosofía de Derrida vinculada con el arte, podríamos leer una sola frase.
una frase que se encuentra en un texto publicado en 1978. Un texto que se llama La verdad en pintura. Es un texto pequeño, pero extremadamente difícil. Y Derrida, como todos los genios de la filosofía, resume todo su libro o toda su tesis filosófica en la primera línea del libro. Al final, eso es ser tal vez un excelente autor. O sea, resumir todo el libro en una sola frase. Camus, por ejemplo, es el especialista de eso. ¿Se acuerdan esa novela de Camus que comienza por "Hoy mamá ha muerto"? De cierta manera pueden cerrar el libro. Ya, o sea, si entienden esa frase ya han entendido todo. Pues igual pasa en La verdad en pintura. La verdad en pintura, traje también el texto en francés porque la traducción española no es tan buena. O sea, no sería capaz yo de traducirla de mejor manera, pero igual bien siento que hay un problema en esa traducción. Entonces les leo primero la línea en español. Ateniéndome a este marco, a este límite, digamos que escribo aquí, en última instancia, 4 veces en torno a la pintura. En francés. Disons que, pour m'en tenir au cadre, à la limite, j'écris ici 4 fois autour de la peinture. Entonces, el libro se va a componer de 4 capítulos. Y no son 4 capítulos sobre la pintura, sino que son 4 capítulos, no sé si en español suena bien, en torno a la pintura. En francés, autour de la peinture. ¿Qué significa escribir 4 veces autour de? 1, 2, 3, 4. Escribir 4 veces en torno a la pintura es enmarcar la pintura. Es decir, que ya sabemos que todo el problema del libro va a ser el problema del marco. ¿Cuál es el papel del marco en estética? Y eso lo encontramos de la misma manera en la misma frase, cuando Derrida dice, ateniéndome a este marco. Ahí está la palabra marco. A este límite. Sí, pues sí, precisamente el marco es el límite de la obra. Así que si ven, marco, límite, escribir 4 veces en torno a. Toda la tesis del libro está ahí. Quien reflexiona en estética tiene un problema fundamental, el marco. Por lo que el problema de la estética no son los artistas, de cierta manera, no nos importa. No es la obra, tampoco nos importa tanto. Lo que realmente nos importa es el marco. Y ya podemos más o menos entender por qué el marco o el límite o el escribir 4 veces en torno a interesa tanto en estética. Porque de cierta manera no interesa únicamente en estética. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado la primera vez de la deconstrucción, habíamos visto que toda la filosofía de Derrida, de cierta manera, es una reflexión sobre el límite, sobre la frontera, sobre el margen o sobre el marco? Son casi las mismas palabras. Y se acuerdan que habíamos dicho que precisamente era el sueño de la metafísica de crear conceptos y crear conceptos estables. ¿Qué es un concepto estable en el sueño metafísico que ya hemos denunciado como sueño absolutamente falso? Pero ¿cuál es el sueño metafísico? Pues es precisamente poder crear conceptos enmarcando los significados dentro de límites claros. Saber exactamente dónde pasa el límite entre razón-pasión,
inteligible, sensible, etcétera, etcétera. Entendimiento, voluntad. Artista público. Teatro, vida real. Representación, presentación. Pues si ven que toda la filosofía de Derrida, y para él toda la filosofía en general, se plantea casi una y única pregunta. ¿Qué papel juega el marco? Llamémoslo marco en estética y llamémoslo límite conceptual en la filosofía de manera general, es exactamente el mismo problema. Hago un pequeño paréntesis. Hay dos grandes maneras de hacer filosofía. O bien están a favor de las filosofías de la finitud, o bien están a favor de las filosofías de lo infinito. Hay personas que piensan que, como por ejemplo Kant, si son kantianos, pues ustedes piensan que de manera a priori van a poder determinar hasta dónde puede llegar su filosofía. Por ejemplo, las personas que se van a preguntar hasta dónde puede llegar el conocimiento humano. Si ven que es una pregunta a priori, reflexiono sobre mis propias capacidades antes incluso de comenzar a hacer ciencia. ¿Cuál es el límite del conocimiento humano? Es la misma pregunta que dentro de qué tipo de marco se desarrolla la gnoseología o la epistemología. ¿Cuál es el marco del límite humano? O las personas que se van a preguntar en política, ¿cuál es el marco de la acción del Estado? ¿Sí? Que una vez más es un problema de marco. ¿O cuál es el marco de la acción del alcalde dentro del cual el presidente no puede entrar? Porque cada uno tiene su marco de acción. Cada uno actúa dentro de este cierto marco. O pueden pensar, tal como lo haría Derrida en este caso, siguiendo a otro filósofo que se llama Henry Bergson, que la única manera de saber hasta dónde uno puede llegar es de levantarse y de ponerse a caminar. Pero que nadie puede establecer a priori cuál es el marco de, o cuáles son los límites de. Los límites los veremos en el camino. ¿Hasta dónde puede llegar el conocimiento humano? Pues hagamos ciencias y veremos hasta dónde llegamos. Filósofos de la finitud, es decir, de la frontera, del margen, del marco, del concepto, de la metafísica, de la ontología, contra filósofos al contrario de lo infinito, o como mínimo de lo indefinido. Nadie sabe a dónde está la frontera. Por eso Derrida comienza el libro planteándose una primera pregunta muy difícil, que es una pregunta, por un lado, muy sencilla, porque se entiende perfectamente lo que quiere decir, pero es muy difícil resolverla. Y es la pregunta siguiente. ¿El marco de una obra forma parte de la obra de arte o no? Si son, por ejemplo, pintores o si son fotógrafos, cuando ustedes enmarcan su obra cambia o es la misma obra? Si a la Mona Lisa yo le pongo un marco neogótico, o si le pongo un marco cubista, o si no le pongo ningún marco, ¿sigue siendo la misma obra o se transforma en otra obra de arte? ¿El marco es interno o es externo a la obra? Y, como siempre en Derrida, pues Derrida contesta: el estatuto de interioridad o de exterioridad del marco es absolutamente indecidible. Con lo que ya hemos visto 1000 veces, por lo tanto, no hay concepto estable, todo concepto es frágil, toda esencia tal vez sea externa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué podríamos pensar que el marco o el estatuto de interioridad o de exterioridad del marco es absolutamente indecidible? Por la razón siguiente. Si yo les digo que le voy a poner un marco neogótico al Guernica de Picasso, bien sentimos que
de cierta manera cambia la obra. O sea, no hay nada que hacer. De cierta manera, el marco cambia la obra. Por otro lado, nos costaría muchísimo decir qué es lo que realmente cambia. Por lo que tal vez el marco sea completamente externo a la obra. Y de hecho, que ustedes compren el Guernica de Picasso con marco o que lo compren sin marco, les costará el mismo precio. Porque al momento de venderlo, el marco no cuenta. Tal como si, como mínimo, los vendedores distinguirían el marco de la obra. Por lo que en una primera posición podríamos decir, pues no, el marco es absolutamente externo a la obra. Y por una razón muy simple, que si yo le pongo un marco neogótico al Guernica de Picasso, pues el marco no lo hizo Picasso. Por lo que obviamente no forma parte de la obra. No obstante, tal vez no solo el marco pertenezca a la obra, sino que tal vez sea el marco que determine que la obra es obra. Por la razón siguiente. En mi casa y en el MoMA de Nueva York tenemos o hay exactamente la misma aspiradora. Yo tengo una aspiradora en mi casa que vale unos $40, creo. Esta misma aspiradora está en una sala del MoMA en Nueva York. Vale millones de dólares. ¿Ya? Hay una sala, ustedes entran, es una sala completamente vacía. Al centro hay una aspiradora. Y es una de las obras de arte más increíbles que hay. ¿Cómo es posible que esta misma aspiradora en mi casa sea un simple objeto técnico barato y que en el museo sea una obra de arte carísima? ¿Qué es lo que cambió entre la aspiradora en mi casa y la aspiradora en el museo? Pues precisamente el marco. El marco institucional del museo. Por lo que sin este marco, esta aspiradora ya no es una obra de arte. Por lo que bien se podría defender que lo que determina que esta aspiradora sea una obra de arte o no, es el marco. Por lo que es el marco que rige la diferencia, podríamos pensarlo, entre obras de arte y objetos técnicos, u obras de arte u objetos comunes. Ahora, ¿cómo podemos pensar esas dos cosas a la vez? El sentimiento que obviamente el marco no forma parte de la obra de arte y que sin embargo, obviamente el marco determina completamente lo que es una obra de arte. Pues la única manera de poder pensar eso es de pensar que la esencia de la obra de arte no está en la obra de arte. La esencia de la obra de arte está fuera de la obra de arte. Por lo que una vez más debemos pensar esencias externas o intimidades extranjeras. Al final es casi lo mismo. ¿Se acuerdan que en alguna clase habíamos hablado del problema de la firma? Y cuando habíamos dicho, a ver, ¿cuál podría ser la diferencia entre un verdadero Picasso y una copia de Picasso? Y habíamos dicho, pues, obviamente, la persona que lo firma. Porque aunque yo reproduzca a la perfección el Guernica de Picasso, siempre uno valdrá más que el otro porque uno fue firmado de la mano de Picasso y el otro no. Pero imaginemos una impresora 3D que pueda replicar pigmento por pigmento la firma de Picasso. Estoy casi seguro que igual me seguirían diciendo que no, uno es verdadero y el otro es una copia. Y el verdadero, estoy seguro que me dirían que es porque la mano que lo firmó es la mano de Picasso. Que ni siquiera es que la firma sea verdadera o no. No, lo que cuenta es la mano que lo firmó. Por lo que ahí, una vez más,
¿Qué es lo que hace la autenticidad de una obra de arte? Pues algo que está completamente fuera de la obra de arte. Porque el problema del marco nos lleva a pensar que en realidad hay un descentramiento de las obras de artes. Ya no hay cosas que son obras de artes. Hay cosas que por cierto marco o dentro de cierto marco aparecen en tanto que obras de arte. Pero ya no es un problema de ser. De hecho, pregúntense, sé que hay fotógrafos, ¿cuál es la diferencia entre una fotografía artística y una fotografía de vacaciones? Pues tal vez simplemente que hay personas que ponen ciertas fotos en los museos y eso hace de ellas fotografías artísticas. Las que no están en los museos, pues no son fotografías artísticas, son fotografías de turismo. Pero si ven una vez más, es el marco. Es algo que es exterior a la foto que la determina completamente, que determina la esencia artística de esta foto. Una vez más, esta idea extraña de esencia externa o de intimidad exteriorizada. Ahora, entonces hay un primer descentramiento de la estética en este Derrida, haciendo pasar el arte ya no tanto desde el punto de vista de la obra o del interior de la obra, a algo que es exterior a la obra. Pero hay un segundo descentramiento que es muy interesante y que consiste en decir, tradicionalmente en filosofía, cuando alguien le pregunta, ¿dónde está el arte? Pues no hay 1000 respuestas posibles a eso. Hay personas que piensan que el arte está en la obra. Esas son las personas esencialistas, que piensan que hay cosas que son obras de arte y que hay otras cosas que no son obras de arte. Hay un segundo tipo de respuesta posible que consistiría en decir, el arte está en el artista. Ya no tanto en la obra, sino que en la intención del artista. ¿Por qué se diferencia la foto artística de mi foto turística? Pues porque el artista o el fotógrafo artístico tiene la intención de hacer una foto artística, cuando yo solo tengo la intención de hacer una foto turística. De la misma manera podríamos pensar eso acerca de la pintura. ¿Saben que existe, no sé en qué país, un elefante que pinta? ¿Ya? Hay un elefante que pinta y se venden sus obras. ¿Ya? Mucha gente atacó a este pobre elefante para decirle, no, pero él no es un artista porque no tiene la intención de hacer obras artísticas. Esas personas serían otras personas contra las cuales Derrida lucha, que serían los filósofos del sujeto o de la intencionalidad. Derrida tiene dos enemigos fundamentales: los filósofos de las esencias y los filósofos del sujeto. Porque la filosofía de Derrida no es ni una filosofía de las esencias, ni una filosofía del sujeto, sino una filosofía de los efectos. Por eso es una nueva filosofía. ¿Sí? El arte no surge de una intención, no surge tampoco de una cosa o de una manera particular de ser que tendrían las obras de arte. El arte es un efecto. Y si ven que el simple hecho de decir efecto significa que ya no es una acción, por lo tanto, habrá que arreglar ciertas cuentas con los artistas, y tampoco es una obra, o es el ser de una obra, por lo que también deberemos arreglar ciertas cuentas con las personas que piensan que existen obras de arte. ¿Cuál es entonces la tercera opción que podríamos imaginar? Pues obviamente queda una. ¿En dónde está el arte si no está ni en la obra, ni en la intención del artista? Pues queda una solución obvia. Está
en el ojo del espectador. Él es el artista. No los fotógrafos, no los pintores, no los escultores. No, es el espectador el artista. Es decir, si se acuerdan de la última clase que hemos tenido, no quien da el arte, sino quien recibe el arte. Quien determina lo que es una obra de arte es quien es capaz de recibirla. Y ahí, una vez más, se vuelve a encontrar un tema fundamental de toda la filosofía de Derrida, en tanto que filosofía de la recepción o filosofía de la interpretación. Habíamos comentado en alguna vez ¿qué es un genio? ¿Por qué Dostoyevsky es un genio y yo no? Pues, una vez más, no hay mil opciones. O el genio está en él, o el genio está en sus obras, o el genio está en el hecho que sus obras hayan podido dar lugar a comentarios geniales cuando las mías no. De momento. Veremos. Pero si ven que es esta idea según la cual es el receptor que revela el genio que hay en alguna obra, no es algo completamente loco. Y quisiera darles un ejemplo para hacerles sentir qué es lo que se está jugando detrás de eso. Imaginemos que algún día encontremos una carta de Descartes, en la cual Descartes diga: querida madre, quisiera informarte que durante toda mi vida escribí exactamente lo contrario de lo que yo pensaba. Yo soy un puro empirista, sé que no existe el sujeto, sé que Dios tampoco existe y sé que no hay ningunas reglas del método. Estoy a favor de una teoría anarquista del conocimiento. Pregunta: ¿esto cambiaría la potencia de la obra de Descartes o no? Si están a favor de las filosofías del sujeto, pues dirían, obviamente sí. Porque Descartes nos ha mentido descaradamente, piensa exactamente lo contrario de lo que él escribía, es un escándalo, su obra no vale nada. Si están del lado al contrario de la filosofía derridiana, pues dirían, haya pensado lo que haya pensado Descartes, no nos importa. Porque de hecho, no solo nadie sabe lo que realmente pensó Descartes, pero además ni siquiera él tenía completamente claro lo que estaba pensando. El genio de su obra está en el hecho que podemos producir comentarios geniales a raíz de su obra. Ese es el genio de su obra. Por lo tanto, rompemos la jerarquía entre los creadores y los intérpretes. Porque si ven que hay cierta posición aristocrática de la estética, están los artistas, que son los creadores, y está el público, que tal vez entenderá, tal vez ni siquiera entenderá. Es la misma posición aristocrática que existe en filosofía. Están los filósofos que producen filosofía, y por debajo están los filósofos que comentan los filósofos. Ellos están a un nivel un poco más bajo. Pero ¿qué tal si pudiéramos, tal vez no invertir, pero como mínimo anular una vez más esta jerarquía? Y decir, no hay menos genio en el ojo del espectador capaz de ver una obra de estética genial que en la intención del pintor o que en la intención del creador. De hecho, si ustedes conocen la obra Cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich, ¿es una obra genial o es una estafa monumental? Pues obviamente depende de quién la está viendo. Igual pasa para la obra contemporánea de Jeff Koons. Hay ciertas personas, por ejemplo en París, que se dicen, pero ¿qué son esas payasadas de conejos inflables ahí? ¿Cómo se le ocurre ponernos eso en medio de Versalles? Es un escándalo.
Pero hay otras personas que podrían defender desde una posición derridiana, no, el payaso eres tú, que eres incapaz de ver lo que da esta obra de arte. Pero si tú educaras un poquito tu ojo, podrías eventualmente ver el genio de esta obra de arte. Quien falla no es Kunz, quien falla eres tú. Quien falla no es Malevich, quien falla eres tú. Por lo que si ven que podríamos casi replantear, y tiene impacto tanto en estética como en filosofía, podríamos replantear la estética desde el punto de vista del ojo del espectador. Y eso es una ruptura fuerte. Ya no desde el punto de vista del artista, ya no desde el punto de vista de la obra como tal, sino asumir que es el espectador que es capaz de hacer lecturas geniales de esta obra de arte, que hace de ella una obra de arte absolutamente genial. Y esto implica, tal como habíamos dicho en la última sesión, y ahí tal vez volvamos a encontrar el carácter profundamente judío de la filosofía de Derrida. Ustedes que son católicos, se les ha dicho desde que son niños que lo importante es saber dar, que hay que ser generoso y que lo importante en la vida es saber darle a los otros seres humanos. Pero ¿qué tal si al contrario, desde el punto de vista judío, podríamos asumir que dar es muy fácil? Lo más difícil es saber recibir. Esto es lo que es realmente duro. Porque solo la persona que sabe recibir es capaz de revelar que lo que está recibiendo es un don. O solo la persona que sabe realmente recibir es capaz de revelar el precio, el valor y el peso de lo que él está una vez más recibiendo. Al final, siempre es el donatario que decide si lo que recibe es un don o no. No es la persona que da, es quien recibe, que decide si lo recibe en tanto que don o si no lo recibe en tanto que don. Imaginemos que alguien me dé algo. Pues si yo le doy plata, le estoy diciendo claramente, no reconozco el don que tú me estás haciendo. Pero yo voy a decidir si es un don o no, dependiendo si le doy plata o si le devuelvo algo o no. Por lo tanto, podemos replantear toda la filosofía y toda la estética desde el punto de vista del donatario y ya no desde el punto de vista del donador. Pero eso obviamente nos cuesta mucho y por eso Derrida fue atacado en muchísimas ocasiones, porque desde Platón como mínimo tenemos nos cuesta abandonar las jerarquías. Nos cuesta pensar que el creador no es superior a las criaturas. Nos cuesta pensar que el artista no es superior al público o que el filósofo no es superior a sus lectores. Pero precisamente Derrida nos invita a pensar, o no lo contrario, sino tal como habíamos dicho en la clase 1, una anulación de la jerarquía. No hay menos genio en el lector de los filósofos que en los filósofos. No hay menos genio en el público que en los artistas y en los eventuales creadores. Por lo que toda la filosofía de Derrida podríamos casi resumirla sobre 3 puntos fundamentales que al final se unen en casi uno. Así resumo de golpe las 5 clases que hemos ido avanzando. 1. Si existe algo como las esencias, solo pueden estar fuera de la cosa de la cual son la esencia. 2. ¿Por qué se da esto? Porque lo más importante o lo más íntimo que tiene alguien o algo es precisamente su margen. Y 3, al final es una misma tesis, pero expresada de 3 maneras diferentes. 3. Lo importante en el mundo no es lo que la gente da ni las personas que dan.
Lo importante en el mundo son las personas que reciben y saber qué tanto son capaces de recibir. Por lo que sí ven que al final, casi toda la filosofía derridiana es una especie de filosofía de la gratitud. Porque saber recibir, o el hecho de saber revelar el don que me está haciendo alguien dentro de un proceso de recepción, tal vez se pueda resumir completamente por el concepto de gratitud. Los filósofos, tanto como los artistas, deberían abandonar sus posiciones aristocráticas para comenzar a ser un poco gratos con lo que ellos mismos comenzaron por recibir. Muchísimas gracias por vuestra atención.